Imagen Querétaro, continuamos completamente en vivo desde el Hospital Ángeles Centro Sur en la inauguración del Centro de Especialidades Ginecológicas, y ahora me acompaña el doctor Guillermo Herbert Núñez de Oncología Ginecología. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, aquí acompañándolos en esta gran inauguración y en este evento realmente para Querétaro de gran relevancia, porque es un centro de mucha proyección para el futuro. Oiga, realmente hablar con usted nos pone de nervios a todos. Estamos hablando sobre un tema que es frecuente en México, pero hablando de la realidad, ¿cómo se encuentra México en torno al cáncer? Estamos viendo un aumento en la incidencia de cáncer. Cada vez tenemos una población que es más longeva, viven más tiempo, tienen más salud, y entonces alcanzamos la etapa en la cual nosotros podemos llegar a desarrollar cáncer. Ese pico también lo hemos visto que se ha incrementado por el tipo de dietas, por estrés, por medio ambiente. Entonces estamos esperando una elevación en los próximos 25 años importante en la incidencia de cáncer. Oiga, ¿cuáles son los cánceres más comunes y a qué personas les da? Todos estamos expuestos y en la etapa de la vida todos vamos teniendo cierto tipo de cánceres. En la infancia son muy comunes los cánceres linfáticos, linfomas y los cánceres hematológicos como las leucemias. Conforme avanzamos en edad, ya nos diferenciamos un poquito en el tema entre mujeres y hombres. En los hombres el cáncer más común es el cáncer de próstata, es seguido también de los cánceres gástricos y el cáncer de hígado, cáncer de estómago, cáncer de colon y cáncer de pulmón, un poquito por el trabajo que desempeñan, medio ambiente, y la causa más común es el tabaco. Y en el caso de la mujer, en México, la causa número 1 de cáncer es el cáncer de mama. Le sigue el cáncer cervicuterino, que gracias a los grandes esfuerzos que se hicieron en los últimos años, pasó a ser el segundo, ya que este era el primer cáncer que teníamos en el país. Y después le siguen los cánceres gástricos y también los cánceres de leucemias, linfomas para este. Oiga, hace un momento estaban comentando en la conferencia de cómo la prevención, la detección oportuna, sale más barata en todos los aspectos que el tratamiento. Platíquenme sobre la autoexploración, sobre la exploración, sobre la prevención en sí. Claro. Prácticamente hay que saber que todos estamos expuestos a llegar a tener cáncer. A veces decimos que no tenemos familiares con cáncer y entonces estamos en la idea equivocada de que no nos va a dar. Y ese tipo de población que tiene familiares con cáncer solamente es el 2 al 5%. Entonces, el resto de la población está expuesto a llegar en cualquier momento a desarrollar cáncer. Entonces, ¿cómo hacemos la autoexploración? Dependiendo de la zona que quieras revisar. En el caso de la mujer de mama, lo que tiene que hacer es que cada mes, cada 2 meses, hacerse una revisión 10 días después de que tuvieron su periodo menstrual, de todo el área del seno, cuello, arriba, abajo de la clavícula y por debajo de las axilas. Y ir a sus seguimientos anuales por ultrasonido, hacer una revisión del útero, del cuello de la matriz a través del Papa Nicolau, y en el caso de los varones, desde los 40 años, empezar con sus antígenos prostáticos y hacer una revisión con el urólogo. Ese es el más difícil, el que más trabajo ha costado, porque el varón es un poquito más renuente a hacerse ese tipo de revisiones, pero es necesaria porque es su causa número 1 y que la mayoría de varones va a llegar a padecer. Oiga, hablando de la carga genética, de la relación con los padres, abuelos, la carga hereditaria, ¿qué tanto es cierto, qué tanto no? ¿Qué relación tiene con el cáncer? Es uno de los factores más importantes. Hasta ahora sabemos que es el único factor certero para que te pueda dar cáncer. Y más otros factores ambientales, pero mucha población está expuesta y no les da. Sin embargo, los factores hereditarios, una vez que en tu familia está demostrado que tienes un factor de riesgo genéticamente demostrado por estudios, tus riesgos se incrementan en un 80, un 90% de llegar a desarrollar cáncer. Aquí mencionábamos el caso de Angelina Jolie, quien ella decidió hacerse una cirugía profiláctica para reducir sus riesgos por los cánceres hereditarios que tenía. Ella se hizo sus pruebas genéticas, salió positiva y tomó una decisión muy valiente de retirarse senos, su matriz y los ovarios para reducir los riesgos de cáncer en cualquiera de esas situaciones.
Entonces, afortunadamente son los menos frecuentes porque solamente el 5% de la población cubre esos requisitos. Pero es muy importante acercarse para una revisión o una orientación y saber quién está en ese riesgo. Y también dejar la idea de que si no tienes un familiar en casa con cáncer, pues no te consideres exento porque es tu factor de riesgo más importante. Estamos hablando sobre experiencia hace un momento, sobre calidad humana, y estábamos hablando sobre el compromiso de los doctores con la sociedad, de este compromiso de una mejor calidad de vida, mejorar la salud. Yo creo que usted, mejor que todos o que cualquier otro doctor que a lo mejor también puede ser parte de la medicina, pero en este momento que usted está aquí conmigo, puede platicarme sobre ese proceso que es doloroso, que es cansado, pero me interesa mucho saber el acompañamiento, el proceso que se da en lo personal y en la institución a la gente que vive esta situación. Claro, una vez que tú recibes un diagnóstico de cáncer, pues crees que siempre vas a recibir una mala noticia por un familiar, pero esto es muy importante. Cuando un paciente recibe una noticia de este tipo, automáticamente asume que se va a morir. Afortunadamente, con los estudios actuales, con los tratamientos, con las cirugías que existen, eso ha ido reduciendo de manera considerable. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico temprano? Que sabes que es mucho más probable que tengan una curación, que les va a ir mucho mejor. A pacientes que ya tienen cánceres avanzados, que pues tienen una evolución un poquito diferente. ¿Cuál es el acompañamiento? Pues siempre con el familiar, que orientarlos, decirles cómo va a evolucionar su familiar. Y es muy importante al paciente que padece el cáncer orientarle y decirle que sus posibilidades de morir son muy bajitas y que con los tratamientos que haga, pues sí va a ser un poquito difícil durante un proceso de 1 año, 2 años en lo que recibe el tratamiento, y posteriormente es un paciente que va a entrar en remisión, va a seguir su seguimiento y pues más o menos un 80% de pacientes quedarán curados de esto, y entonces nunca le van a perder el miedo, pero los vas acompañando, les vas explicando y van aceptando un poquito más y se van dando cuenta que es en realidad que superaron ese problema. ¿Cuál es la estomatología que viven los pacientes y que realmente es importante dejarla clara para todos, que a veces pueden existir tabús o muchas sombras que a veces pueden empañar lo que es la realidad? La mayoría de veces, y hace rato lo comentábamos, que el cáncer no duele. Pues eso no lo hace en sus etapas iniciales. Una vez que el cáncer toma posesión y ha ido incrementando su tamaño e invade otros órganos, el cáncer duele y mucho. Entonces no es un parámetro para darnos cuenta de si tenemos un problema maligno. Muchos de los cánceres, en el 80% de los casos, en sus etapas iniciales no dan ningún síntoma. Empiezan a crecer y entonces no hay ningún malestar en el paciente. Por eso es súper importante acudir a su detección para hacerlo de manera temprana. Una vez que empieza a crecer, pues dependiendo del sitio, en el seno, por ejemplo, que es el más común, pues la paciente puede detectar algún nódulo, puede observar algún cambio de coloración en la piel, puede notar que tiene alguna retracción de la piel o que al contrario empieza a haber un abombamiento, que también empieza a ser diferente un seno comparado con el otro. En el cáncer del cuello de la matriz, pues los síntomas que dan ya son muy avanzados, entonces el más común es sangrado, llegan a tener flujo y pues por supuesto que dolor, pero cuando esto ya es muy avanzado. En los de leucemias, linfomas, que son los siguientes, pues son pacientes que sienten mucho cansancio, que sienten mucha fatiga, y pues que haciéndoles estudios de biometría hemática, pues te puedes dar cuenta de qué es lo que está pasando. Y los gástricos, pues lo ideal es hacer endoscopías, colonoscopías, cada determinado tiempo, y a partir de los 40 años, cada 5 años por lo menos, tenemos que tener un estudio de este tipo. Y en el varón, pues obvio, el antígeno prostático, la revisión por el urólogo y también hacerse sus endoscopías, colonoscopías y estudios de laboratorio cada año para estar vigentes en la detección de ciertos. ¿Cuáles son los tabús más comunes que he escuchado y que es importante pues aclarar? Claro, uno de los que comentabas es que no duele. Al principio no, o sea, duele cuando está en etapas avanzadas. Entonces, nunca basarse en que voy a detectar un problema porque tengo dolor. Y la otra es que a mí no me va a dar si no tengo familiares. Eso sí hay que dejarlo muy claro. Todos los pacientes que no tienen familiares con cáncer
tienen mucho más riesgo porque son el 85% de los casos. El otro factor de riesgo que tiene se llama cáncer familiar, que son 2 o 3 familiares con cáncer, pero no tienen relación entre ellos. O sea, tiene uno de estómago, el otro lo tuvo de la piel, etc. Y el familiar, que es el más raro, que es el 2 al 5%, y ese es un factor de riesgo más importante. ¿Qué hay que hacer? Pues evitar los factores de riesgo más comunes y que estamos haciendo actualmente de manera constante. Uno es el sedentarismo. El otro es una dieta como llena de grasas saturadas, azúcares. Todo esto va haciendo que nosotros tengamos mucho mayor riesgo, daño celular. Y el tabaco. El tabaco sigue siendo por mucho la causa número 1 de cáncer. Afortunadamente cada vez es menos común ese hábito. La gente lo ha ido abandonando y también lo ha ido como rechazando. Ya no en muchos sitios acepta gente que esté fumando. Ya hay muchas restricciones para estos hábitos. Aunque nosotros evitemos esos riesgos, disminuimos de manera considerable el cáncer. Doctor, tengo una pregunta que me hace salirme de la línea profesional, teórica, pero que se la quiero hacer. No sé en qué momento voy a volver a encontrarme con usted. ¿Quién es el doctor Guillermo Herbert antes y después de este conocimiento, de esta experiencia? Yo tuve una experiencia muy importante porque mi familia justo es de las familias que tiene riesgo genético de tener cáncer. En mi familia ha habido muchos casos de cáncer, experiencias familiares cercanas. Mi papá falleció de un cáncer de próstata. 2 de mis hermanas han tenido este padecimiento. Muchos de mis familiares, mi abuelo. Entonces, he enfrentado esto de manera constante. Sabes cómo se siente la familia, cómo se siente el paciente. Y hemos ido tratando de ayudarlos a lo largo del tiempo. Eso nos hace mucho más sensibles a este padecimiento y tratar de ayudar mucho más a los pacientes. Ya que tú quieras, mi consultorio está con las puertas abiertas para platicar dudas, pues para ayudar a los pacientes, que es de lo que se trata. Siempre lo más importante es una detección oportuna y sobre todo no perder el miedo a que no van porque les pueden encontrar algo. Justo es para eso la detección. Para encontrar algo, encontrarlo en tiempo y que tu padecimiento sea curable y tengas una vida mucho más prolongada a pesar de tener esto. ¿Cómo comenzamos esta entrevista diciendo que platicar con usted era ponernos nerviosos, temerosos sobre el tema, pero es algo que hay que enfrentar? Y justamente lo está cerrando esta conversación de esa manera. Quitarnos ese miedo y hacernos los estudios, revisarnos, explorarnos, revisar, platicar, informarnos, aclarar nuestras dudas, y aclarando nuestras dudas tendremos más tranquilidad o podremos llevar una vida mejor que si no tenemos ese conocimiento. Le agradezco mucho. Al contrario, muchísimas gracias por esta plática, muy, muy agradable, muy interesante. Y siempre invitar a la gente que se acerque a hacerse sus estudios de detección temprana, oportuna, y orientarse, porque no es muy bueno estar a través de internet buscando en páginas que no tienen mucha información y tratar de ahí decidir si sus síntomas son cáncer o no. Mejor siempre acercarse a los expertos. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Gracias, doctor. ¿Algo más? Nada más, pues detección oportuna. Siempre, siempre, siempre estar en esos estudios, perderle el miedo, acercarse a los expertos para hacer una detección y sus tratamientos sean lo menos agresivos y puedan llevar a buen término. ¿Cómo nos ponemos en contacto con usted? Estamos aquí en el Hospital Ángeles Centro Sur, en el piso 17, consultorio 1740. Allí estamos a sus órdenes. Estamos completamente en vivo desde el Hospital Ángeles Centro Sur en la inauguración del Centro de Especialidades Ginecológicas. Él es el doctor Guillermo Herbert, por supuesto del área gineco-oncológica, y le agradezco mucho. Al contrario, un placer estar aquí con ustedes. Bonita noche. Estamos completamente en vivo desde el Hospital Ángeles Centro Sur. Ya volvemos.